Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Biblia Reina Valera 1960. A través de este versículo podemos discernir que Dios es uno solo, el Padre, pues escrito está. El escritor de este libro, el apóstol Pablo, hace una separación al decir Dios y aparte hace una referencia al Señor Jesucristo. Consideremos Filipenses capítulo 2, versículo 11, donde muestra que Jesús no es el Padre. Esta es la tercera parte de este tema. ¿Es Jesús el Dios y Padre de todos nosotros? En la historia del arte hay muchos pintores famosos que se pueden identificar por el estilo peculiar que los caracteriza en sus obras. Por ejemplo, la obra de Da Vinci está arraigada en su amor por la ciencia y la naturaleza, mientras que la de Miguel Ángel, sus obras están más enfocadas en la belleza perfecta del cuerpo humano. Lo mismo pasa con los escritores. Las cartas del apóstol Pablo, al comienzo se identifica y muestra su estilo que lo caracteriza, porque también los escritores tienen su propio estilo. Y Pablo en todas sus cartas hace una distinción de Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. Cuando el apóstol Pablo habla del Padre, solo habla de Dios, no incluye a nadie más. Por eso es que aparte se refiere al Hijo de Dios, a Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, y también en Romanos capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, se muestra de dónde viene Jesús según la carne. Y el estilo propio de Pablo escribir es que lo identifica, no se puede negar la evidencia de lo que escribió y él creía. Otro versículo controversial es Romanos capítulo 9, versículo 5. La Biblia, el libro del pueblo de Dios, dice así: a ellos pertenece también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Note la tendencia de algunas otras versiones bíblicas queriendo mostrar que Jesús es el Dios y Padre. Romanos capítulo 9, versículo 5, Biblia Reina Valera 1960. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y se usa para mostrar que Jesús es el Dios y Padre. Pero la evidencia nos muestra que no es el estilo de Pablo, ni concuerda con sus otras cartas. En el idioma griego no hay signos de puntuación. Esto hace que la gramática se permita manipular y lleva a la contradicción de creencia, pero no se trata de la gramática griega. Consideremos algunos versículos que respaldan la verdad bíblica. Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31. Vemos a quienes pertenecen los patriarcas y mostrando a qué se refiere Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Deuteronomio capítulo 4, versículo 37. En realidad, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 5, hace un resumen sobre el pueblo de Dios Israel a través de los antepasados, de los patriarcas, que nos lleva al Hijo de Dios para salvación. Hechos capítulo 3, versículo 13. Y da gracias por esa provisión bendita. Por eso dice: ¿de quiénes son los patriarcas? ¿A quiénes pertenecen? Por donde vendría Jesús según la carne. Y agradece a Dios diciendo: Dios que está sobre todo, sea bendito para siempre. Amén. A eso se refiere Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿Cómo sabemos que es esto cierto?
porque Pablo no creía que Jesús era el Dios y Padre, como nos muestra la evidencia en las cartas de Pablo. Vamos a mencionar otros versículos como evidencia, empezando por el versículo que iniciamos este tema, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Porque todo esto es una continuación de enseñanza. No puede haber contradicción. Consideremos Romanos capítulo 8, versículos 32 y 34. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 16, versículo 27. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios 3, 14. Consideremos otro versículo. Tito capítulo 2, versículo 13, que también es usado con el mismo fin de tratar de mostrar a Jesús como el Dios y Padre de todo. El escritor del libro de Tito es también el apóstol Pablo, y Tito es su colaborador y le escribe esta carta. Pero nuevamente se tergiversa lo que dice, no concuerda con las otras cartas y enseñanzas de Pablo al referirse el versículo a Jesucristo solo. Pues al final del versículo pasa a decir del gran Dios y aparte, como siempre, y del Salvador Jesucristo. Pero ellos adjudican todo lo dicho a Jesucristo solo para apoyar su doctrina, pero no es la evidencia que presenta el apóstol Pablo. Compare en este mismo libro y la misma versión en Tito capítulo 1 versículo 4, cómo mantiene la misma idea, separando al Dios y Padre del Hijo Jesucristo. Consideremos otro versículo con la misma enseñanza de que Jesús no es el Dios y Padre. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Mateo capítulo 5 versículo 16. La misma Biblia se encarga de mostrarnos la verdad bíblica como siempre, y la verdad está en Jesucristo, el cual enseñó la palabra de Dios y nos mostró quién era Él, el Hijo de Dios. Consideremos Juan capítulo 10, versículo 36, Biblia Católica Latinoamericana. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Quien reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Pero también nosotros hemos visto y declarado que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículos 14 y 15, Biblia Católica Latinoamericana.